llegar al término municipal de Abrucena, siguiendo el camino mozárabe, existen dos posibilidades. La primera posibilidad nos lleva al Camino Real, término de Abrucena que nos sirve de paso hacia Fiñana. Cuando dejamos Abla, siguiendo el camino mozárabe de Santiago, alcanzamos la calle Salitre, tras cruzar la carretera secundaria que atraviesa la localidad de Abla. Unos metros más adelante, pasaremos bajo la autovía accediendo a una vía de servicio. Como siempre, sigue las señales que te marcan el camino. Camino que te hará pasar entre fincas agrícolas hasta llegar al Camino Real. Encontrarás olivos y almendros principalmente. Caminas entre dos sierras, al sur Sierra Nevada y al norte la Sierra de Baza. No en vano, el actual acceso a uno de los parques eólicos sigue la antigua vereda de Baza. Sí, estos nuevos y alargados molinos de viento bordean el Parque Natural Sierra Nevada a lo largo del valle de la comarca de Nacimiento. Pasarás junto a la ermita de la Vega. El paisaje que te rodea confirma la idoneidad del nombre. Estás en el término municipal de Abrucena. En este punto del camino, queremos contarte la importancia histórica de esta vía, el Camino Real. En gran parte de los tramos del camino recorridos desde tu salida en la ciudad de Almería, estás siguiendo la ruta del antiguo camino carretero que sirvió de vía principal para viajar entre Almería y Guadix. El mapa de Tomás López del siglo XVIII reproduce el trazado de este Camino Real, itinerario que, si estás siguiendo el camino mozárabe de Santiago a su paso por Almería, te resultará familiar. La segunda posibilidad nos lleva directamente a Abrucena, desde la zona alta de Abla, cerca del albergue, por la vía conocida como el Camino de Abla, cubriendo algo más de 2 kilómetros. Pero ascendamos a Abrucena. El verbo ascender no es circunstancial en este punto. Estamos a 978 metros de altitud, en la falda norte de Sierra Nevada, un espacio que ofrece multitud de posibilidades de excursiones por un medio natural que ofrece una gran biodiversidad. Como en el caso de otros lugares del camino, Abrucena nos ofrece referencias al paso de distintas civilizaciones a lo largo de la historia. En Abrucena concurrían elementos que favorecían el asentamiento. Uno de estos elementos fue la existencia de recursos forestales y silvícolas como consecuencia del acceso a Sierra Nevada. En segundo lugar, la existencia de agua, la que ofrecían y ofrecen las escorrentías de la Sierra Nevada y, entre otros arroyos y riachuelos, el río Abrucena. No menos importante sería el encontrar promontorios que sirvieran de atalaya. Es este un motivo que nos lleva a un lugar que, deshabitado desde hace siglos, cuenta con un valor fundacional en el caso de Abrucena. Nos referimos al Castillejo, pretexto para hacer una pequeña inmersión en la Sierra Nevada. Sabemos, por un artículo firmado por Arot y Martín Cibantos, de la existencia de yacimientos romanos en la zona del río Abrucena, también de la importancia que tiene un yacimiento arqueológico medieval, el Castillejo de Abrucena. Al este de la localidad de Abrucena, sobre un cerro situado en un paraje conocido como la Dehesa, se encuentra el Castillo de Abrucena. A él se accede mediante un camino que supera los 1.300 metros de longitud. Podemos divisar el Castillejo desde el mirador de la Jairola,
en uno de esos senderos que se trazan desde Abrucena aprovechando la inmediatez de Sierra Nevada. Para llegar al cerro, excelente mirador, atravesarás la Rambla de los Santos o el río Abrucena. Como siempre, resulta conveniente seguir el sendero señalizado. La planta del Castillejo se encuentra organizada en 2 recintos y el terreno se halla abancalado a alturas diversas en la totalidad del castillo. Se conservan muchos restos, entre ellos 7 torres, un aljibe, lienzos de muralla de tamaños diversos, una estructura hipogea, el recorrido de una acequia de pequeño tamaño y parte de una necrópolis excavada en la roca. Las investigaciones de Inmaculada Sánchez Barbero concluyen que las construcciones podrían haberse desarrollado en distintas fases entre el siglo IX y el siglo XIII. Por datación de la cerámica encontrada, los investigadores plantean que probablemente el asentamiento se abandona en el siglo XIII. Tras la reconquista cristiana y la expulsión de los moriscos, los repobladores venidos, principalmente de otros lugares de Andalucía, se asientan en el actual núcleo de población, consolidando una trama urbana. La reconquista en Abrucena está ligada a las de Guadix y Calahorra, recordándonos que Abrucena tuvo una función de frontera. Pasear por las calles de Abrucena es hacerlo al capricho de la sierra que la abriga y la refresca en su umbría. Es difícil explicar Abrucena sin hacer referencia a Sierra Nevada. Es más, desde el siglo XVIII, los aprovechamientos forestales y silvícolas han formado parte de su actividad económica. En este paseo por sus calles nos encontramos con la iglesia de la Anunciación, iglesia construida originalmente entre los siglos XVII y XVIII, reconstruida en 1820 tras ser incendiada en 1819. La iglesia se construye en un estilo mudéjar sobre los restos de una mezquita árabe. Otra ermita que encontramos en nuestra visita a Abrucena es la de las Ánimas, construida al término de la Guerra Civil. En la calle Aguas, nombre muy conveniente para la ubicación de un molino, encontramos el único molino que funciona de forma permanente en la provincia de Almería. Este molino harinero tiene su origen en 1580, aunque su instalación actual data del siglo XIX. Al situarse en el lugar en el que se partían las aguas, fue denominado Molino del Partidor. La pericia y la vocación de don José, el molinero, tiene mucho que ver con la conservación de este elemento del patrimonio etnográfico. Finalizamos nuestra visita a Abrucena ascendiendo, como no podía ser de otro modo al tratarse de un pueblo serrano. Lo hacemos para llegar a la ermita de San José, lugar que nos ofrece otro mirador. Desde allí, observamos los bancales o paratas que adaptan lo escarpado del terreno a la actividad agrícola, la trama urbana de Abrucena y, de forma inevitable, Sierra Nevada. Esa sierra que explica y da sentido al pueblo de Abrucena. Llegados a este punto, nos queda un último tramo del camino mozárabe de Santiago a su paso por Almería. El siguiente tramo nos llevará a Fiñana.